Son pocos los ecuatorianos que han llegado al rol de cardenales de la Iglesia Católica. Luis Cabrera es el sexto ecuatoriano en llegar a ese estadio. Le damos los buenos días, cardenal. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias. Permítame comenzar agradeciendo de corazón a Ecuavisa por la transmisión de estas ceremonias, esta celebración eucarística del día sábado, lo cual hizo posible que cientos de miles de ecuatorianos dentro del país y fuera del país pudieran acompañarnos en esta acción de gracias que lo he vivido como una fiesta del pueblo, una fiesta de la comunidad. Cuando escucho palabras de "eres nuestro cardenal", realmente el corazón se llena de mucha alegría y mucho compromiso. Así es que gracias, Ecuavisa, gracias de corazón. ¿Qué significa para la Iglesia ecuatoriana el contar con un cardenal, una expectativa que se mantenía desde hace 4 años, pero que no terminaba de concretarse? Bueno, de lo que he ido descubriendo, porque es una novedad, una sorpresa, que primero no es un honor, no es una dignidad, no es una gloria, tampoco es un peso, una carga insoportable. A partir de ahí entonces he ido descubriendo que es una gracia, es un regalo. Y lógicamente es una oportunidad también para presentar la propuesta de Jesús. Esa propuesta que toca todas las relaciones del ser humano, comenzando por la relación personal, el ser hijos de Dios y no esclavos, el ser protagonistas de nuestra vida y no víctimas. Y luego a nivel social, descubrir que somos hermanos, somos amigos, que no somos lo contrario, rivales, enemigos, donde nos enfrentamos. Igual también algo fundamental para mí, que somos administradores de los bienes que tenemos y no propietarios, donde el corazón se aferra, se apega, se vuelve codicioso, ¿verdad? Y luego para mí algo importantísimo también es saber que somos servidores de los demás, no somos patrones. Esa es la propuesta de Jesús, de una gran oportunidad. Yo pienso que para la Iglesia en Ecuador, un gran desafío también, por dado el ambiente de inseguridad que vivimos, de tal manera que no tendría este momento, como se dice, otra cosa sino esta de anunciar la propuesta de Jesús. Ahora, desde su rol, desde su nuevo rol como cardenal, ¿cómo lograr que trasciendan todos estos criterios de la teología hacia la sociedad en su conjunto, a las acciones sociales? Bueno, yo creo que el camino está ya trazado, que hemos venido insistiendo, es el camino del diálogo. Lógicamente en el diálogo hablamos y escuchamos. Y siempre recuerdo las palabras de las abuelas que decían: no te olvides que tienes 2 oídos para escuchar y una boca para hablar. Entonces creo que escuchar más y hablar menos nos daría mucho bien a nosotros. Entonces el camino de diálogo, la invitación siempre a derribar muros, lo que nos separa, y a crear o construir puentes. Yo creo que ese camino va a ser siempre el más oportuno, el más sensato, el más claro también para nosotros. Y si es el camino más oportuno, el más sensato y el más claro, ¿por qué no es el más utilizado? Bueno, yo creo que por eso el problema es que nosotros priorizamos el hablar. Hay una frase que decimos: hablando se entiende. Pero habría que reformular eso. Escuchando es como nos entendemos. Entonces yo creo que si vamos con muchos prejuicios, con respuestas preelaboradas y todo lo demás, es muy difícil. Entonces salimos igual que entramos y no permitimos que el otro también diga su manera de pensar, su punto de vista, que puede ser complementario, no necesariamente es contradictorio. Entonces yo creo que es una gran escuela que tenemos que aprender a dialogar. No es fácil sobre todo, como digo, donde nos hemos acostumbrado a hablar y a creer que nosotros tenemos la solución para todo, la verdad para todo. Entonces un camino que hay que continuarlo, y no es el camino entonces de la confrontación, de la violencia, de la descalificación, que también hace mucho daño a las personas. Desde ese espacio que hoy ocupa, ¿cuál es la mirada que tiene usted sobre lo que está ocurriendo en la región, cardenal, en América Latina? En Nicaragua, por ejemplo, los religiosos han sido víctimas pues, de un destierro masivo. ¿Cómo mira, por ejemplo, lo que ocurre en Venezuela? Bueno, yo digo ahí, en las mesas de diálogo, que tuvimos la oportunidad de participar, para mí quedó muy clara una necesidad urgente, y es la de evangelizar el poder. De tal manera que el poder sea un servicio, un medio para ayudar a crecer, a madurar, y que no sea el poder
un instrumento de dominio, de privilegios, un instrumento pues de vanaglorias. Y creo que ese gran problema, que cuando una persona, sea de izquierda, sea de derecha, de centro, adquiere un poder por el pueblo, se apropia y se transforma pues, no sé, en un dios, un semidios, que piensa que puede decidir sobre la vida, las conciencias, la libertad de los demás. Y yo creo que hay que trabajar muchísimo eso. Entonces, lamentablemente, como dijimos, regímenes de derecha, de izquierda, de todos los colores políticos, que cuando una vez se apropian del poder, entonces quieren imponer. Pues eso es lo que pasa, entonces se vuelven sordos, ya no escuchan al pueblo, al clamor, a su necesidad, se olvidan de la gente que votó por ellos. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué el poder se desconfigura? Porque lo que ustedes están planteando es que el poder vuelva a ser lo que siempre debió haber sido. No están planteando necesariamente una cuestión novedosa. ¿Por qué ocurre esto, esta desconfiguración, no sé, este envanecimiento cuando llegan pues, a cargos de autoridad? Bueno, nosotros desde el punto de vista cristiano, judeo-cristiano, pues interpretamos el porqué de eso desde esa tendencia del ser humano a endiosarse, a creerse que sabe todo, que puede todo y que el otro pasa a un segundo plano, el ser dioses. Yo creo que esa es la gran tentación del ser humano y por eso, y si no somos dioses, creamos dioses. El dios del dinero, el dios del poder, el Dios pues que impone a los demás. Entonces, de creados por Dios a imagen y semejanza, nos transformamos en creadores de nuestros propios dioses. Esa es la interpretación y eso ha sido, yo digo, la gran tarea de los profetas de desenmascarar. No nos olvidemos, por ejemplo, viene a la memoria el santo rey David, que una vez que tuvo todo el poder político, el poder económico, el poder espiritual, el poder cultural, comenzó a hacer y deshacer allí en el pueblo de Israel, hasta que vino un profeta, Natán, y le desenmascaró. Dijo, tú no eres Dios, tú no eres aquel que piensas. Entonces yo creo que en el fondo de todo eso está ese deseo, esa gran tentación, llamaría, de creerse Dios y lógicamente dominador de los demás. ¿Qué pasa al final con esos dioses falsos, con esos endiosados de América Latina? Bueno, al final pues la realidad es lo que es. Al fin, pues, la naturaleza humana es la misma. Seres frágiles, seres limitados, la enfermedad, la ancianidad, la muerte, y al final, ¿en qué terminan? Como todo ser humano. Entonces ya la realidad se encarga también de desenmascarar eso. Por eso la invitación a la cordura, a la sensatez, decir, oiga, usted ha sido nombrado por este pueblo para que lo sirva y no para que lo domine. No se acuerde. Ahora, ustedes están haciendo un llamado a la evangelización del poder, pero ¿cómo se pasa del llamado a la acción? ¿Cómo se termina, pues, asentando, haciendo carne esto para que no quede simplemente en la expectativa y en la palabra? Bueno, yo creo que para nosotros es importante, vengo de participar en el sínodo, y ahí la imagen, para mí maravillosa, ha sido lo de la mesa redonda, donde todas las personas de diferentes vocaciones, de diferentes culturas, etnias, pueden sentarse y dialogar y escucharse el uno al otro. Yo creo que eso sería importante también ya para pasar, como dice la teoría, a la práctica, ¿no? Del sueño a la realidad, que haya esos espacios donde los pobres, donde la gente sencilla, humilde, tenga una palabra, tenga algo que decir y que los políticos, los legisladores, antes de hacer sus leyes, antes de hacer sus proyectos, escuchen al pueblo. Nos podemos crear esos espacios. Nosotros como iglesia estamos empeñados y por eso hablamos de los consejos de pastoral, el consejo económico, de los grupos humanos, todos esos espacios. Yo creo que es necesario, urgente. Entonces así sí podemos escuchar realmente lo que la persona piensa, lo que el otro siente, lo que el otro quiere, lo que el otro desea, y juntos encontrar soluciones a esos grandes problemas. No tenemos la varita mágica, como varias veces hemos comentado aquí, pero sí podemos afrontar el gran problema de la pobreza, de la corrupción. Son temas que están ahí lacerantes y que queman, que destruyen, que nos dividen. ¿Qué hacer? Pues ahí es la invitación, pero pasar, como usted muy bien ha dicho, del sueño a la realidad, o de la teoría a la práctica. ¿Es posible? Claro que es posible. Un Dios falso existe el tiempo que exista alguien que lo adore. Y eso pues lo hemos visto no solamente en la región, sino también aquí en el Ecuador. Cardenal, pero ¿cuál es la razón por la que, y estamos en tiempos preelectorales, cuál es la razón por la que la sociedad anda buscando un milagrero,
alguien que le resuelva la vida con un chasquido de dedos y no precisamente pues alguien que proponga un camino, un proceso a desarrollar. ¿Cuál es la razón por la que alguien o un conjunto de personas está en busca de soluciones mágicas o milagrosas? Bueno, yo le decía, la propuesta de Jesús es pasar de ser víctima a ser protagonista de la vida. No es fácil, porque cuando nos victimizamos, enseguida buscamos culpables del por qué estamos así. Entonces el culpable es la familia, el culpable es la sociedad, el culpable es la iglesia, inclusive el culpable es Dios. Fíjese. Entonces en esa mentalidad de culpabilidad nos resulta difícil asumir nuestra responsabilidad, asumir nuestra libertad, tener el coraje de utilizar la razón. Entonces en ese contexto es fácil que aparezcan los mesías, aquellas personas que dicen, no, yo tengo la solución para ti, tú tranquilo, tú eres víctima, aquí viene tu salvador, aquí viene alguien que va a resolver tus problemas. Pero sabemos que nadie resuelve los problemas de los otros, tenemos que resolver juntos. Entonces la invitación a qué es, a creer en nosotros mismos, a recuperar la confianza que tenemos. Y por eso digo, pobres, tienen que unirse y buscar soluciones por sí mismas. Que vengan los políticos, pero que escuchen primero y luego juntos podemos salir adelante. Si no, los caudillismos, los populismos que conocemos en América Latina y otros lugares, inmediatamente tienen pues carta de ciudadanía. Y creo que eso tenemos que evitar a toda costa. Vengan de donde venga, de derecha, de izquierda, de centro, de cualquier color político, repito, yo creo que es necesario pasar, y con esta frase me insisto, de ser víctimas a protagonistas, actores, a gestores de nuestra vida. Quizás un discurso que esté en el aire, pero no, yo creo que el momento en que un ser humano dice, yo soy dueño de mi vida, soy dueño de futuro, voy a pensar, a planificar, no solo, sino con los demás, va a ser más fácil encontrar una solución. Pero no es complicado, cardenal, decirle a la gente, a ver, conviértete en protagonista de tu destino, en protagonista de tu vida cuando esa persona no tiene trabajo, no tiene servicios médicos, no tiene educación o si la tiene deficiente, no tiene, no sé, posibilidades ni oportunidades a la vista y encima decirle, y encárgate además de labrar tu propio destino, no es una carga demasiado pesada para personas que quizás en otras circunstancias o con otro basamento podrían sí decir, ok, como no me tengo que ocupar de estos asuntos, entonces voy a ponerle énfasis en estas otras cosas que usted plantea. De hecho, sabemos que es un camino difícil, pero muy real. Nosotros como iglesia, y aquí valga la pena decir, trabajamos ya en esto. Claro, no tenemos la solución de todos, pero tenemos, por ejemplo, en el campo de la educación, una red educativa. Y estamos trabajando en los lugares más difíciles, más complicados. Fíjese, por ponerle un ejemplo, en el Monte Sinaí hay un programa que se llama Hogar de Cristo y hay un programa NOVA educativo. Pues ahí esos niños, esos jóvenes, aprendieron robótica. Y usted sabe que ellos ganaron el primer premio a nivel nacional. A nivel nacional, o sea, es posible. Y estuvieron representando a Ecuador en Turquía hace poco. Entonces, para decirles que sí es posible, poco a poco, lógicamente, con generosidad, con valentía, es posible. De tal manera que no es una cuestión en el aire. Ya le pongo este ejemplo muy concreto. El primer premio de robótica a nivel nacional se ganaron unos jóvenes del Monte Sinaí. Nos han representado a nivel internacional. Yo sé que ese es un ejemplo. No es la solución de todos. Pero yo creo que hay que creer en nosotros mismos. ¿Y cuál es la invitación? Pues digo a los empresarios, a los políticos, que vayan, que allá, que se embarren, como decimos, y van a ver que hay gente maravillosa, gente generosa, que necesita simplemente un apoyo, una oportunidad. No necesitan bala, necesitan pan, necesitan autoestima. Entonces sí es posible, yo sí creo profundamente, y no estoy hablando en el aire. Yo estoy viendo estos días situaciones muy difíciles donde he visto, escuchado masacres terribles. Nuestros sacerdotes están en más de 85 parroquias difíciles, se juegan la vida. O sea, es posible, claro que es posible. Lo secuestran al padre en Quevedo, que recientemente fue liberado. Ecuador es un país que no termina de salir de sus crisis, ¿no? De violencia, de corrupción, de su crisis económica, y que son situaciones que terminan golpeando hasta la fe, hasta la esperanza, y usted lo sabe, cardenal. ¿Qué puede o qué debe hacer la Iglesia Católica en un país mayoritariamente creyente? ¿Qué es lo que le compete en estas circunstancias tan complejas?
Bueno, nosotros como iglesia católica y también invitación a las iglesias evangélicas es anunciar a Jesús con mucha libertad, con mucha claridad, creatividad y audacia, suelo decir, ¿no? Hay una propuesta. Como propuesta, lógicamente, puede ser aceptada o rechazada. Yo creo que esa es nuestra misión principal, devolverle la esperanza, devolverle la confianza a nuestro pueblo, si es que lo ha perdido, porque yo creo que es al revés. Hay un pueblo que cree. Realmente en esos días que he pasado por ahí, esta nominación lo olvido como una fiesta del pueblo. Me encanta cuando dicen, eres nuestro cardenal. Digo, ¿y cómo así? Sí, eres nuestro. Inclusive voces más allá del mundo católico, personas agnósticas, personas ateas, que me llaman y dicen, hermano, cuenta conmigo, estamos juntos. Entonces yo creo que es recuperar, si se quiere, la fe, recuperar la esperanza, la confianza en nosotros mismos como ecuatorianos. Es que Ecuador tiene tanta riqueza, tanta bondad, tanta generosidad, realmente que podemos ofrecer a otros lugares, a otros países, a otras personas. De tal manera que vengan a Ecuador y se enamoren, que no vean solamente la parte negativa, que lógicamente está ahí, no podemos negarla, no somos ingenuos, pero también hay tanta bondad, hay tanta sabiduría, hay tanta santidad, permítame decirlo, tanta gente maravillosa. Desaprovechada, sin embargo, cardenal, desaprovechada, porque de las riquezas del país y de las potencialidades y de la gente buena y de la gente capaz, sí, estamos todos, creo, totalmente conscientes, sin embargo, no termina de consolidarse en progreso, en desarrollo, en oportunidades, y es allí donde le planteo pues esta situación o esta posibilidad de la desesperanza. Lógicamente, por eso digo, es un gran desafío. ¿Cómo hablar de paz en un mundo violento? O de esperanza en un pueblo, en un mundo donde hay la angustia, ¿no? ¿Cómo anunciar la alegría de vivir medio de tanta tristeza? Es un gran desafío, claro que lo es. Y ese desafío es posible afrontarlo y darle una respuesta, yo digo ahí sí, para nosotros como cristianos, como creyentes, desde la fe en Jesús, que ya respondió a este pueblo con su vida, con su palabra, con sus obras. ¿Tiene usted un llamado a las autoridades para, no sé, que se involucren quizás de mejor manera ante los desafíos? Bueno, la invitación siempre está hecha a no quedarnos en la superficie, en los síntomas, como dicen los médicos, sino ir a las causas, a las raíces de la pobreza, de la corrupción, reencontrarnos como hermanos, como amigos y pensar a largo plazo. Que no piensen pues para el periodo para el que van a ser elegidos, sino mirar hacia el futuro. Y creo que tenemos derecho a soñar y a poner los pies en tierra para salir de esa situación. Es posible, claro que lo es. Luis Cabrera, el nuevo cardenal de la Iglesia Católica y el sexto en la historia del Ecuador. Gracias por acompañarnos, cardenal, hoy aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias a ustedes.